Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga. Qué gusto poder estar esta mañana hermosa, rica, fresca de sábado para compartir la palabra de Dios. Y es que hoy es un día espectacular. No sentí de quedarme adentro. Yo digo esto, hay que salir a disfrutar esta mañana hermosa que Dios nos ha creado. Y mi amado hermano, yo no sé usted cómo estará pasando estos días. De pronto nos habían anunciado que ya íbamos a poder salir y ahora nos alargan más el tiempo. No sé cómo esto afectó su corazón, pero quizás alguno esté sintiendo, bueno, estoy acá encerrado, el encierro ya me está cansando, el encierro me está volviendo loco, el encierro ya me está agotando la paciencia, se me están acabando las ideas, no sé qué hacer. Pero déjeme decirle una cosa, mi amado hermano. El encierro es una etapa, un proceso que Dios puede usar para hacer una transformación hermosa en nuestras vidas. De hecho, el encierro debería causar eso, una transformación. Algunas personas están hablando de que quieren volver a la normalidad y otros dicen, no podemos volver a la normalidad, esa normalidad de antes no. Entonces, hablan de volver allí a una nueva normalidad, pero hablan de una nueva normalidad en términos meramente humanos. Pero Dios quiere que volvamos o que vayamos después de este tiempo de encierro, que pasemos a una normalidad nueva, pero en términos divinos. Quizás usted ya escuchó, mi amado hermano, eh, la historia, la historia de la, de la mariposa. No sé si usted ya escuchó la historia de la mariposa, cuando un hombre, un caminante, de pronto agotado del camino, se detiene allí a descansar a la sombra de un árbol y mientras está descansando comienza a pasar su mirada alrededor, disfrutando del paisaje y de pronto se da cuenta que hay allí un capullo y agudiza su visión hacia el capullo y allí en el capullo se da cuenta que está la oruguita tratando de salir, forcejeando por salir. Y en un momento nota que todo ese movimiento, todo ese esfuerzo, de pronto deja de ser, deja de suceder, cesa. Y el hombre dice, pobre insecto, está allí cansado, ya no da más, no soporta el encierro. Y se le ocurre una brillante idea, según él. Saca las tijeras de su bolsillo y va a cortar el capullo para liberar a esa mariposa que está en ese proceso de liberación del encierro y corta el capullo y la libera. Pero ¿sabe una cosa? La libera solamente para verla que cae al piso y él está esperando que se eleve, que despliegue sus alas hermosas y se despliegue y comience a volar y simplemente va a verla en el piso arrastrándose hasta morir. Y esta ayuda que él intentó brindar terminó causándole esa terrible vida miserable de poco tiempo arrastrándose en el piso hasta morir. Nunca pudo llegar a ser lo que debió haber sido, una hermosa mariposa que iba a elevar un vuelo allí con el revoloteo agradable de sus alas. Nunca lo experimentó. ¿Sabe una cosa? Dios usa a veces ese tiempo de encierro en nuestras vidas para trabajar en nuestras vidas, para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestra fe. Y en la escritura vamos a encontrar a hombres que tuvieron que experimentar el encierro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de José. José fue un hombre que experimentó el encierro, estuvo encerrado allí en un pozo donde lo tiraron sus hermanos. Después va a ir allí de esclavo a la casa de Potifar y después el encierro en la cárcel, ¿no? Otro hombre que experimentó el encierro por declarar el pecado del rey y del pueblo fue Jeremías, por ejemplo. Otra persona que, si vamos al Nuevo Testamento, que experimenta el encierro, Juan el Bautista, por declarar el pecado de Herodes. Otra persona que experimenta el encierro es Pedro, Juan, Jacobo, que de hecho va a ser allí ejecutado. El apóstol Pablo, Silas, tuvieron que experimentar encierros en su vida, pero ¿sabe una cosa maravillosa? Es que en el encierro nosotros podemos experimentar o aprender lecciones maravillosas. Y de eso se trata este tiempo en esta mañana, de aprender las lecciones
en el encierro. ¿Qué le parece, mi hermano, si me acompaña a una palabra de oración para dejar este tiempo en las manos de Dios y que sea Él mismo hablando en nuestros corazones? Amado Dios y buen Padre, gracias por esta mañana hermosa que tú nos regalas para, junto a tu pueblo, venir y abrir la Biblia, tu santa palabra, y aprender de ella los consejos que tienes para nuestras vidas. Gracias por las lecciones que has preparado para que nosotros aprendamos estas lecciones y a través de ellas tú hagas una obra maravillosa en nuestras vidas. Guíanos en este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mi amado hermano, entonces, lecciones en el desierto. Perdón, en el encierro. Se me desvió por allí la mente hacia otra palabra. Lecciones en el encierro. Me gustaría que retomemos en estos ejemplos que mencioné hace un momento el ejemplo de José. Vamos a la historia de José, este joven que experimentó de manera injusta el encierro. Y no fue una cuarentena o una cincuentena, no, fueron años que estuvo experimentando el encierro. Así es que vamos allí a la escritura. Abra su Biblia en Génesis capítulo 39. En Génesis 39, y vamos a ver la primera lección. Génesis 39 es la lección de la confianza. Miren lo que dice Génesis 39 desde el versículo 20. Génesis 39, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía lo prosperaba. ¿Sabe una cosa? José, este joven, había recibido un sueño, había tenido un sueño de parte de Dios. Y en este sueño, Dios le había dicho, a la edad de 17 años fue este sueño, le había dicho que él iba a experimentar una etapa de su vida, iba a vivir una etapa de su vida donde él iba a gobernar sobre sus hermanos e incluso sobre sus padres, iba él a estar gobernando. Pero quizás este joven de 17 años estuvo con muchas ilusiones y mucha expectancia esperando que se cumpla esta promesa que Dios le había dado. Y de pronto su vida se ve involucrada en una serie de eventos que parece que van en contra de lo que Dios le había prometido a José que iba a experimentar. De pronto es lanzado allí en ese pozo donde va a experimentar allí el encierro. Después va a ir como esclavo en Egipto, en la casa de Potifar. Y después, de manera injusta, acusado falsamente, va a ir allí a la cárcel y va a estar en prisión. Y él tuvo que tuvo que aprender esta lección de la confianza, confiar en la promesa de Dios, a pesar de no entender por qué está viviendo lo que está viviendo ahora y que aparentemente va en la dirección contraria a lo que Dios había mostrado en su camino. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Dios nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas. Y en este tiempo, quizás usted estará experimentando en este tiempo de encierro, quizás dolor, quizás enfermedad, quizás desempleo, y quizás la muerte de algún familiar querido. Y usted está diciendo, no entiendo, ¿dónde está Dios en este tiempo? ¿Dónde están esas preciosas y maravillosas promesas de las que la Biblia habla? ¿Dónde está? ¿Sabe qué? En este tiempo Dios quiere que usted aprenda la lección. Usted y yo aprendamos la lección de la confianza. Confiar en que el dolor e incluso la muerte no es la última palabra en la vida del cristiano. ¿Sabe qué? La última palabra en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, la tiene Dios. Y la última palabra es victoria. Es una eternidad con Cristo. Esa es la última palabra. No el dolor, no el sufrimiento, no la muerte. Y Dios no nos ha prometido librarnos del dolor, no nos ha prometido librarnos de aflicción.
Olvídese de esa doctrina falsa por allí que algunas personas están queriendo enseñar acerca de pare de sufrir, que si eres hijo de Dios no tienes que experimentar dolor, no tienes que experimentar sufrimiento. Si vos eres hijo del rey, la vida te tiene que sonreír, Dios tiene que ir allanando tu camino. No, olvídese de eso. Olvídese de esa gente que dice, pero declara, decreta que no hay problema, que no hay dolor, que todo está resuelto, declara. Olvídese de eso. Dios ha usado o ha decidido usar el quebranto, el dolor, estos momentos de aflicción para trabajar en nuestras vidas y que podamos aprender la lección de la confianza, a pesar de que muchas veces no entendemos. Eso le pasó a José. A José le tardó quizás 22 años aprender o entender esta lección que él estaba viviendo en este momento, esta lección de la confianza. ¿Por qué estaba sufriendo lo que estaba sufriendo? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué el olvido? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué el quebranto? ¿Por qué el dolor? Él tuvo que aprender la lección de la confianza a pesar de no entender todo esto. Si usted me acompaña allí a los versículos en el capítulo 40, por ejemplo, 45, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que quizá alrededor de 22 años le tomó a José entender todo esto. Dice allí 45:5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. ¿Ok? Y allí el versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así es que, mi amado hermano, si usted recordará, a los 17 años él había recibido esta promesa y su vida de pronto se ve envuelta en circunstancias difíciles y dolorosas y él tuvo que aprender a confiar en la promesa de Dios y después a los 30 años la Biblia nos demuestra que va a ser colocado él allí como señor de la tierra, segundo después del faraón a los 30 años, o sea, pasaron 13 años, pero en este momento ya han pasado 9 años cuando se encuentra con su hermano, los 7 años de abundancia y 2 años más de escasez. Alrededor de 22 años después, él comienza a entender por qué todo lo que había tenido que vivir, pero tuvo que aprender a confiar todos esos años, a pesar de no entender lo que estaba viviendo. Pero ¿sabe otra cosa, mi amado hermano? La segunda lección que Dios quiere que aprendamos es la lección de la comunión. La lección de la comunión. Hay allí en el pasaje inicial que leímos unos versículos que me van mostrando, me van haciendo entrever que José había aprendido la lección de la comunión, que tenía una comunión con Dios. Mire, por ejemplo, allí en el versículo, nuevamente, Génesis 45:8, perdón. 39:21, perdón, acá está, perdón, se me traspapelaron acá las diapositivas. Dice 39:21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Se lo repito, pero Jehová estaba con José. Y otro versículo, el versículo 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Vio, mi amado hermano? Aquí nos vemos que José había aprendido una lección importante, la lección de la comunión. Por esa razón es que la Biblia declara que Jehová estaba con José. Jehová no hubiera estado con José si José no hubiera estado alineado con Jehová, si no hubiera estado dispuesto a tener una comunión con Jehová. Nosotros vemos a lo largo de la Escritura hombres que caminaron con Dios. Por ejemplo, Enoc, caminó Enoc con Dios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Escritura va diciendo allí, estarán dos juntos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. José y su Dios estaban de acuerdo, y por eso Jehová estaba con él y disfrutaba estar con él. Y esa comunión era evidente, era obvia,
Dice que Potifar se dio cuenta de que Jehová estaba con José, de que José tenía una comunión especial con Jehová y entonces lo prosperaba. Y lo mismo pasó después en la cárcel. Allí el administrador de la cárcel se dio cuenta que Jehová estaba con José y entonces todo lo que hacía lo prosperaba. La gente se daba cuenta, era evidente esa comunión que tenía. En el Nuevo Testamento, allí nos encontramos también con la historia de Pablo y Silas cuando llegan a Filipos. Y estando allí en Filipos, van a suceder cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, la primera persona que se va a convertir al Evangelio es una mujer de negocios. Allí Lidia, la comerciante de púrpura, de telas. Y después vamos a ver que allí en Filipos, una joven que es esclava, pero su peor esclavitud no era la esclavitud hacia sus amos terrenales. La peor esclavitud que ella tenía era la esclavitud allí de un demonio. Ella estaba poseída por un demonio. Este demonio era un demonio de adivinación. Y de pronto va a experimentar la liberación. La liberación de este demonio, allí por el poder de Dios a través de la vida de Pablo. Pablo va a reprender ese demonio y ese demonio va a salir y va a bajar libre. Pero la liberación de esta muchacha va a terminar o va a traer como consecuencia el encarcelamiento de Pablo y Silas. Y estando allí encarcelados Pablo y Silas, de pronto ellos van a ser azotados, van a ser atados con cadenas y van a ser metidos allí en prisión. Pero estando allí en prisión, dice la Biblia, acompáñenme a la lectura un momento para que veamos juntos este pasaje. Dice allí, Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice que ellos oraban y cantaban. Me encanta que ellos allí en prisión habían también aprendido la lección de la comunión. Ellos oraban. Qué maravilloso. Y no solamente que oraban, sino que adoraban, cantaban himnos. ¿Sabe una cosa? A mí me encanta pensar que el primer concierto de música cristiana registrado en el Nuevo Testamento está acá en Hechos 16. Y este concierto no fue en en un gran estadio, en un gran coliseo, en una gran plaza. Este concierto no fue con boletos o entradas costosas que habían que pagar para ir y presenciar este concierto. Entradas costosas para pagar allí pasajes de primera clase en avión para los músicos artistas. No, no fue allí con boletos costosos para pagar hoteles de 5 estrellas y para pagar allí limusinas costosas para trasladar a estos famosos. No, fue un dúo. Fue Pablo y Silas en una prisión y los que presenciaron fueron allí estos hombres que estaban presos. Y estando en prisión, dice que los presos les oían orar y cantar allí a dúo. El resultado, si usted continúa leyendo, va a ser fantástico. Y yo le animo a que lo siga leyendo porque esto va a terminar en la conversión del administrador de la cárcel y toda su familia y muy probablemente de muchos presos que fueron testigos de este evento maravilloso. ¿Ok? Pero sigamos con la tercera lección. La tercera lección es la lección de la compasión. Está José allí preso, está José injustamente detenido, pero él que había aprendido la lección de la confianza, había aprendido la lección de la comunión, va a aprender la lección también de la compasión. Nos va a enseñar la lección de la compasión. Por ejemplo, si miramos allí en el capítulo 40, versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Paréntesis, estos sí eran delincuentes, estos sí merecían la cárcel, estos sí habían hecho fechoría y merecían estar allí en prisión, ¿ok? Y continúa diciendo el texto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos.
¿sí? Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él los servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno en con su propio significado. ¿Okay? Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Mire, José estaba injustamente en prisión. José estaba en la cárcel detenido injustamente. Y allí habían personas que sí merecían estar en prisión. Sin embargo, el corazón de José era un corazón compasivo hacia estos delincuentes. Estos delincuentes que quizás fueron olvidados allí por sus jefes, por sus patrones, por su gerente, el faraón, y quizás hasta por su propia familia fueron olvidados. Pero no fueron olvidados por un hombre como José, compasivo. Dice que él se acercó esa mañana, él tomó la iniciativa, él acudió a ellos esa mañana. Y él los conocía porque de pronto identifica sus semblantes y están tristes. Ellos estaban con un semblante diferente. Y José se tuvo compasión, se conmovió de ver la tristeza de ellos y se apersona y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué están tristes? ¿No? Y aquí vemos la lección de la compasión. ¿No? Nosotros a veces estamos sufriendo, estamos experimentando dolor, estamos experimentando injusticia, estamos experimentando una situación de incomprensión. Y de pronto nos encerramos en nuestra situación, en nuestras circunstancias, y dejamos de mirar para el lado, dejamos de mirar para el costado, dejamos de mirar a hermanos que quizás están sufriendo más que nosotros mismos. Y estamos solo pensando en nosotros. Deberíamos estar con una actitud compasiva, pendientes de cómo está mi hermano, cómo estará tal hermano, cómo estará tal hermana, cómo estará su salud, estará bien, estará comiendo, estará trabajando, estará bien, ¿cómo estará? ¿Por qué no usar el teléfono y pegar una llamadita? Dios, mire allí, siguiendo nuestra lectura, nos vamos a encontrar en Génesis 48, por ejemplo, dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿No son de Dios? ¿No son de Dios? Enseguida va a dirigir la mirada de ellos hacia Dios. No piensen en las circunstancias, piensen en Dios, miren a Dios. Él va a comunicar la gracia de Dios. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro, Dios quiere que aprendamos esta lección, la lección de la comunicación. ¿Sabe una cosa? Pablo en el encierro había aprendido esta lección y nos va a enseñar esta lección, que comuniquemos la gracia de Dios. Allí, por ejemplo, si usted me acompaña en el pasaje, vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, le está escribiendo a la gente de Filipo, ¿ok? A la gente de Filipo les está escribiendo que él, a pesar de estar en la cárcel, miren lo que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sí? Y el versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Ok? Aquí vemos entonces a Pablo, que nos da una lección, la lección de la comunicación de la gracia de Dios, la comunicación del Evangelio, la comunicación de las buenas noticias. Él estando preso, dice, en el pretorio todo el mundo se enteró de mi fe, todo el mundo escuchó, a todo el mundo le he comunicado el Evangelio, todo el mundo sabe de las verdades de Cristo, Cristo el Salvador. Y dice que con su ejemplo muchos hermanos no se desanimaron, cobraron ánimo, aliento e hicieron lo mismo. ¿Cómo? Si Pablo, desde la prisión, desde el encierro, él está comunicando las buenas nuevas, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Entonces, esta es una lección que Dios quiere que aprendamos desde este tiempo del encierro, la comunicación. Mi amado hermano, Dios quiere transformar su vida y mi vida. Dios no quiere que salgamos de acá y regresemos a la normalidad aquella.
Dios quiere que como esa oruga se transforme en mariposa en ese proceso de encierro, de lucha, de esfuerzo, y hacer de ella después una hermosa mariposa. Dios quiere hacer de usted y yo maravillosas criaturas, hermosas criaturas. Quiere transformar nuestras vidas, pero es necesario que aprendamos estas lecciones. La lección de la confianza, la lección de la comunión, la lección de la compasión, pero también la lección de la comunicación de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué tal si oramos, mi amado hermano? Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, de tu pueblo que está allí conectado en este tiempo, escuchando este mensaje. Que tu palabra anime a cada uno de nosotros para aprender estas lecciones en nuestras vidas, para que en este tiempo de encierro aprendamos la lección de la confianza, seguir confiando, de la comunión, de seguir dependiendo de ti, pero también de la compasión, de mirar hacia los demás y también de la comunicación del Evangelio, Padre. Transforma nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Mi amado hermano, qué gusto haber podido compartir este tiempo con usted. Le envío un fuerte abrazo. Que Dios me lo bendiga. Chao, chao. Acá me veo re brillante con el sol. Fuerte abrazo. Que Dios me lo bendiga. Se cortó, hermano. Se cortó.